todas y todos. En este webinar vamos a ver el tema de las interacciones dialógicas en grupos interactivos y tertulias literarias dialógicas. Tendremos una introducción acerca de por qué hablamos de interacciones. A ver. No puedo pasar las diapositivas. Sí. ¿Por qué hablamos de interacciones y por qué dialógicas? Y después pasaremos a entrar a cada una de las dos actuaciones educativas de éxito que se dan los grupos interactivos y las tertulias literarias dialógicas. Bien, ¿por qué hablamos de interacciones? ¿Por qué interacciones? Porque la amplia literatura científica y la comunidad científica internacional desde hace décadas ha aportado evidencias de que las interacciones son la base del aprendizaje y son claves en el desarrollo humano. Eso ha superado concepciones anteriores en las que se pensaba que la base del aprendizaje podían ser los conocimientos previos, el nivel previo que tenía el alumno o la alumna o los esquemas de procesamiento de la información, y ahora cada vez sabemos más que eso no está, ahí no está la clave del aprendizaje, como veremos en esta presentación, sino en esas interacciones. Pero ¿cuáles de esas interacciones son las que más favorecen ese aprendizaje y ese desarrollo humano? Son lo que llamamos interacciones dialógicas, porque son aquellas con las que hemos demostrado lograr en todas las personas, en muy diversos contextos culturales, sociales, históricos, de diferentes geográficos, los máximos niveles de desarrollo cognitivo, pero también emocional y social. Estas teorías cada vez están más avaladas desde todas las ciencias, por ejemplo, desde la antropología evolucionaria, desde la psicología evolucionaria, en uno de los institutos de más prestigio en Europa, por poner un ejemplo, el Max Planck Institute. Ellos plantean en estudios con bebés, con niños muy pequeños, entre los 18 y los 24 meses, en que ya hay una predisposición del desarrollo humano hacia la interacción, hacia la intersubjetividad, con lo que podemos llamar representaciones dialógicas ya en los humanos. Esa predisposición a ayudar al otro, a interactuar con el otro, a cooperar, a colaborar, ya está también incluso en los primates. Pero en los seres humanos, en los niños pequeños, lo que vemos que nos hace humanos y nos diferencia de otros mamíferos es esa posibilidad de lenguaje, de pensamiento, de diálogo. Desde ahí, como desde otros ámbitos, como veremos en la educación, o en la psicología de la educación, o en la pedagogía, o en la sociología, esas interacciones dialógicas nos llevan a transformar el contexto social y cultural, no solo en el aula, no solo en la escuela, sino más allá. ¿Por qué? Porque de esa forma es como podemos garantizar el éxito, el derecho al éxito educativo de todas las niñas y todos los niños. En los derechos humanos, el artículo 27 nos dice que toda persona tiene derecho a beneficiarse del progreso científico. Si avanzamos en la investigación a identificar cuáles son las claves de ese aprendizaje, las claves de ese desarrollo humano, podemos aportar soluciones reales a problemas y retos actuales a los que nos enfrentamos desde las escuelas primarias, secundarias, de educación superior. Y esas interacciones dialógicas nos dan una respuesta de afrontarlo con éxito. Bien, veamos entonces en qué consisten esas interacciones dialógicas que transforman la educación y favorecen el desarrollo humano, y después pasaremos a los dos casos que hemos comentado. Os las quiero introducir con un ejemplo de un niño que es un ejemplo de esa transformación. Un niño que participó en tertulias literarias dialógicas durante una investigación que llevamos a cabo desde la Universidad de Cambridge, donde hemos trabajado en esta línea en los últimos 2 años. Connor
vino a un acto que organizamos en la Facultad de Educación, que se llamaba el Festival de las Ideas, en que explicábamos cómo usamos los clásicos para desvelar el conocimiento de las niñas y los niños, ¿no? Y se titulaba Cuando yo tenía 8 años me leí la Odisea. Cuando él explicó esas interacciones, esos diálogos, esas transformaciones en las tertulias literarias dialógicas en su escuela, destacó dos ideas. Una idea es que a veces el profesorado enseña al alumnado hasta un cierto nivel, le ponen un nivel, pero en las tertulias fue algo diferente. En las tertulias permitieron que todo el mundo hablara y nos ayudaron a todos, no solo a mí, ayudaron a todas las niñas y niños de la clase a mejorar sus resultados. Y eso fue realmente muy, muy bueno. Ahí vemos cómo esas interacciones que Connor tuvo en su aula, en tertulias literarias dialógicas, transformaron su visión de lo que los niños y las niñas pueden aprender. Una visión que él tenía con una limitación hasta un cierto nivel. Y para clarificar eso, ¿no? Veremos qué errores, qué mitos hay detrás de las intervenciones educativas que a veces ponen un límite al aprendizaje de las niñas y los niños, que enseñan hasta un cierto nivel. ¿Por qué Connor piensa que a veces el profesorado enseña solo hasta un cierto nivel? Esas no son las interacciones dialógicas que observamos en estas actuaciones de éxito. Eso viene provocado a veces porque se nos ha explicado o se ha interpretado o se ha malentendido que el aprendizaje depende de otras cosas. Por ejemplo, se ha puesto mucho énfasis en aplicar la neurociencia a la educación, como sabéis. Ahí, en ese artículo de la revista que podéis consultar en abierto, en Internet, Frontiers in Psychology, habla de los neuromitos en educación. Los malos entendidos, las malas concepciones, los malentendidos que ha habido entre el profesorado a la hora de abordar la enseñanza y el aprendizaje. Malos entendidos que no tenían base científica y que sin saber han provocado efectos muy adversos y muy dañinos en el aprendizaje y en la enseñanza de los niños y las niñas. Ahí pueden ser neuromitos, concepciones de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan los esquemas mentales, pero pueden ser también otras cuestiones que estaban ya comprobadas que no funcionaban, que no tenían evidencias científicas, por ejemplo, como la agrupación por niveles, como el enseñar hasta un cierto nivel o el rebajar las expectativas de lo que las niñas y los niños pueden aprender. Eso se hubiera superado si nos hubiéramos basado en prácticas basadas en evidencias, en actuaciones basadas en evidencias científicas, como las que hoy vamos a ver. Por ejemplo, si nos hubiéramos basado ese artículo de los neuromitos en el principal científico de la neurociencia, como es el Premio Nobel de Medicina Eric Kandel y el investigador más citado y de mayor impacto en la mejora de los procesos de la memoria, sabríamos que la capacidad de aprendizaje de las personas y nuestra memoria histórica se incrementan y crecen y se desarrollan en virtud del conocimiento compartido y mediante la transmisión de la cultura. Es en esa interacción, esa experiencia temprana que tenemos con los demás, donde desarrollamos las personas las funciones mentales humanas. Y así podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, como decía ya Ramón y Cajal. Es decir, no hay que entender cómo funciona y cómo está determinado el cerebro, sino saber que esas interacciones, que esa experiencia previa nos permite dar forma y ahí poner el énfasis de ese aprendizaje. Eso es lo que hace, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología, cuando utiliza la ciencia psicológica, las evidencias científicas y las aplica a los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar, para aportar el mejor conocimiento científico
a las niñas y a los niños en beneficio de todas y todos. Aquí nos preocupamos de qué aprendizaje, cuáles son esas evidencias, esa aplicación de la ciencia, y no de cualquier ciencia, porque podríamos caer en la pseudociencia, sino de esas evidencias científicas que aportan, que logran los mejores resultados. ¿Cuáles serían en el aprendizaje? Pues lo que aquí planteamos y lo que hemos visto, y así ha reconocido una de las revistas científicas de mayor impacto en educación en Europa, por ejemplo, el Cambridge Journal of Education, destaca, y así dio el mejor premio al mejor artículo del 2013, un artículo que planteaba cómo aprender, cómo el aprendizaje tiene lugar a través de esas interacciones dialógicas. Un debate que han leído ya más de 15.000 personas en todo el mundo y está llegando a las aulas, a las escuelas, a los barrios, a los domicilios, para fomentar esas interacciones dialógicas, que en su base tienen esas evidencias de las que hablábamos. ¿Cuáles son? Pues que en la clave de ese aprendizaje depende de la correlación de todas las interacciones que el niño y la niña tiene con todas las personas de su entorno, en multitud de espacios de aprendizaje y de desarrollo, que lo que pasa en la escuela tiene sentido con lo que pasa en el patio, en la calle, con las amigas y amigos, en el domicilio, que cuanto más relación hay entre esas interacciones, el beneficio es mayor para el aprendizaje, para la motivación, pero también para el desarrollo de la amistad, de las emociones, de los sentimientos. Esa clave, en ese énfasis, en ese énfasis se centra la concepción de aprendizaje dialógico, que está en la base de estas interacciones, con unos principios en los que veremos algunos de ellos en esas interacciones: el diálogo igualitario o la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad o la igualdad de diferencias. A través de los ejemplos que pondré a continuación, iremos viendo cómo esos principios facilitan, promueven que se den esas interacciones dialógicas. Esta teoría ha sido traducida al inglés, al chino, difundida por todo el mundo y obteniendo el máximo reconocimiento científico, pero también el máximo impacto social en la mejora de la vida de las niñas y los niños. ¿Y qué hay detrás de esa teoría? ¿Cuáles son las bases científicas que han logrado esas mejoras en niños y niñas de todo el mundo, en su profesorado, en sus familiares? Pues hay una de las teorías de la psicología de la educación que mayor impacto ha tenido. Es la teoría sociocultural del psicólogo Lev Vygotsky. Él, ya en el 62, cuando se tradujo al inglés, planteaba que el lenguaje es la herramienta más importante que da forma al pensamiento y, por tanto, media el aprendizaje. Es decir, utilizamos primero el lenguaje para interactuar entre nosotras y nosotros, y es ese lenguaje, esas conversaciones que tenemos con las amigas y los amigos, con las familias, con la mamá, con el papá, que después podemos pensar por nosotros y nosotras mismas. Y si estamos en el aula trabajando juntos y juntas, en grupos interactivos, por ejemplo, por medio del lenguaje compartimos el foco de atención, facilitamos comprender lo que piensan los demás, es a través de esos diálogos, y podemos llegar a acuerdos. El lenguaje es la herramienta fundamental que nos permite activar esos procesos psicológicos, y por eso es ese diálogo y esa interacción que son la clave del aprendizaje. Es así como construimos conocimiento entre personas que dialogamos juntos y juntas. ¿Qué impacto tiene eso? El poder hablar con los demás, el compartir ideas, el compartir reflexiones. Tiene un efecto profundamente transformador en ese pensamiento individual. Cuando hablo con otra persona
y tengo otro punto de vista, es como puedo cambiar mi pensamiento individual. Así lo explicaba una niña que había participado durante toda la escuela primaria en grupos interactivos y en tertulias literarias dialógicas, y así lo expuso con muchísima confianza y unas habilidades excelentes de expresión oral, de comprensión de los demás en el Parlamento Europeo, por ejemplo, delante de 280 personas. Ania decía que cuando vas a la tertulia es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro. Ese es el ejemplo de ese efecto transformador. Cambio mi manera de ver cuando entiendo lo que está pensando el otro. ¿Cómo funciona ese proceso en las interacciones dialógicas? Empezamos el pensamiento, lo empezamos a desarrollar en ese plano social. Tenemos diversas formas de usar el lenguaje que las ponemos en práctica en relación con los demás. Pero esas formas de usar el lenguaje en el plano social afectan nuestras formas de pensar, tienen una influencia en la actividad psicológica en el plano individual, como decíamos. Y al mismo tiempo que cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de usar el lenguaje, hablo ya de otra manera. He incorporado dentro de mi pensamiento a otras formas de hablar, de mi habla interna, que después expreso con nuevas formas de usar el lenguaje. Ese proceso de interacción a través del lenguaje es lo que el principal psicólogo, el primer psicólogo de la educación de Europa, Neil Mercer, habla en su libro de interthinking, interpensamiento. Este proceso es profundamente poderoso y muy potente para desarrollar los máximos niveles de pensamiento, de desarrollo cognitivo, pero también social y emocional. Es una de sus últimas aportaciones que nos está haciendo con el concepto de que tenemos un cerebro que es social, que nos permite entender esa forma en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo enseñamos. Esas interacciones, esas formas de usar el lenguaje que afectan al pensamiento son muy, muy importantes para diseñar cómo vamos a trabajar con los chicos y chicas en las aulas, cómo vamos a generar esos ambientes dialógicos e interactivos de aprendizaje en los que se puedan beneficiar de esos procesos de interacción y de interpensamiento. Ahora bien, ¿basta con poner a las chicas y los chicos juntos o a un grupo de personas a hablar, a dialogar, para que se produzca ese efecto en el desarrollo del pensamiento superior, de un aprendizaje profundo, de un pensamiento crítico? ¿Simplemente con usar el lenguaje ya funciona? La respuesta sería que no, que eso solo funciona bajo ciertas condiciones. Necesitamos crear el ambiente de aprendizaje que incorpore esas condiciones para que se produzcan las interacciones dialógicas, desde utilizar un habla exploratoria, que decimos, en las que los niños argumenten, razonen, expliquen, en las que puedan estar de acuerdo o en desacuerdo, que sean interacciones que reflejen esos procesos mentales superiores. Y lo que hemos visto para que se produzca ese desarrollo en las tres dimensiones, en el aprendizaje, en los sentimientos, en los valores, es incorporar en esas interacciones ese diálogo igualitario, en el que todos y todas aportan sus argumentos en base a pretensiones de validez, que no se me tiene más en cuenta porque soy el que tiene más nivel de la clase y por tanto lo que yo diga va a tener más peso en el grupo o en el gran grupo, que dependerá de los argumentos que dé y de esa pretensión de validez orientada al entendimiento, al consenso, y que al mismo tiempo tenga una dimensión instrumental en la que yo aprenda, pero todos y todas aprendamos, con una transformación hacia niveles superiores de desarrollo y al mismo tiempo con solidaridad y que tenga sentido esa actividad que estamos haciendo. Así como lo tenía para Connor, cuando él se alegraba
alegraba mucho y valoraba el beneficio de las tertulias porque ayudó a todo el mundo, no solo a él, y les ayudó a aprender más y a mejorar sus resultados. Él estaba manifestando ahí cómo esas interacciones dialógicas en la tertulia, que ahora veremos, hacían que cambiara su percepción acerca de la importancia de mejorar el aprendizaje de uno mismo y de los demás. Esa combinación de las dos dimensiones, de la instrumental y de la solidaridad. Esa es un poquito la base que ahora veremos que se produce en el caso de los grupos interactivos. ¿Cómo se dan esas interacciones dialógicas en grupos interactivos para que logren garantizar el éxito para todas y todos en todas esas dimensiones? Eso se logra organizando el aula en 6 grupos, por ejemplo, en esta clase que teníamos de matemáticas en una escuela del norte de Inglaterra, siempre heterogéneos, como sabéis, con una persona adulta que puede ser una voluntaria, un familiar, un miembro de la comunidad, que va a tener la función de promover, de dinamizar esas interacciones dialógicas en cada pequeño grupo, para que esos niños y niñas se ayuden a unos a otros mientras realizan una tarea que cambiarán de tarea y de persona adulta, que les ayudará, que facilitará esas interacciones cada 15 o 20 minutos. ¿Qué hará el profesor o profesora? Coordinar la actividad y apoyar cuando sea necesario. Veamos 2 ejemplos de interacciones dialógicas en grupos interactivos. Son 2 casos los que os quiero presentar en cómo la interacción dialógica en grupos interactivos en un aula de niñas y niños de 5 a 6 años, de primero de primaria, 6 años, se ayudan y trabajan con un mayor reto cognitivo y una mayor interacción de ayuda y de solidaridad. En esta investigación, esa clase tenía muchos problemas para mejorar el aprendizaje de la escritura, una tarea que a esas edades es fundamental para adquirir las habilidades, las competencias que les van a ayudar para adquirir el resto de aprendizajes, el aprendizaje de la lectoescritura. El primer día que la maestra introdujo grupos interactivos, observó cómo niños que tenían muchísima dificultad, como un niño que tenía el inglés como segunda lengua, que venía de otro país y había tenido muchísimos problemas y muchísima falta de confianza en la escritura, el día que hicieron grupos interactivos logró escribir con éxito una frase entera por él mismo mientras estaba siendo apoyado por el resto de sus compañeras y compañeros. Muy orgulloso, se levantó, fue hacia la profesora y le sonrió y le enseñó cómo había acabado la tarea. Esa experiencia de un apoyo colectivo, un andamiaje colectivo en el que todo el grupo ayuda a ese niño a que acabe la tarea con éxito por primera vez, es una experiencia de autoconfianza interactiva, que ante una dificultad, ante un reto cognitivo que un niño solo o sola no podría realizar, con ayuda de los demás, con ayuda solidaria, en que todos se preocupan porque ese niño o niña también acabe la tarea con éxito y consiga escribir la frase, le está enseñando al mismo tiempo a aprender valores, emociones y sentimientos, a desarrollar esa parte humana en que los niños sienten que el aula tiene un espacio para ellos y ellas, en este caso aquellos que tienen mayores dificultades. ¿Qué pasa con aquellos y aquellas que no tienen especiales dificultades, que tienen altos niveles de rendimiento académico, de alto desarrollo cognitivo, que tienen más posibilidades de interactuar con los demás y, por tanto, más posibilidades de pensar juntos y juntas? En esa misma clase, ese mismo primer día que la maestra introdujo los grupos interactivos para mejorar la escritura, la niña que tenía un nivel más alto de la clase a menudo
se mostraba resistente, se rechazaba trabajar con los demás, incluso con su compañero de mesa, con el que les ponían para que hablaran, para que interactuasen, rechazaba eso también. Pero el día de grupos interactivos estaba entusiasmada por el trabajo y literalmente daba saltos de alegría de la ilusión por trabajar de esa forma. ¿Por qué? La maestra explicaba que la niña le decía que de esa forma ella podía enseñar todo el rato a los demás y le encantaba enseñar a los demás. Tiempo en que esa niña, que podía haber acabado de escribir la frase sin ayuda, no hubiera dado a otros, se hubiera dedicado a hacer otra cosa. Al mismo tiempo que ella ayudaba a los demás, también estaba desarrollando más profundamente su aprendizaje. ¿Cuándo pasan esas interacciones dialógicas que combinan y logran al mismo tiempo incrementar, desarrollar más aprendizaje instrumental, más aprendizaje de lengua, de inglés, de matemáticas, de música y amistad igualitaria al mismo tiempo, amistad en que se ayudan entre ellos, en que se cuidan entre ellos? Pasa, por ejemplo, en niños y niñas de sexto de primaria que tienen muy buen nivel de aprendizaje. Como explicaba esta niña en ese proceso, cómo se producía esa interacción, ella decía, estaba ayudándole y le estaba explicando mientras estábamos revisando los acentos. Yo conocía las reglas, pero yo no lo sabía todo de memoria. Y luego cuando terminé y él lo entendió porque vi su cara en plan, sí, lo tengo, yo también aprendí, porque no me lo sabía de memoria, pero cuando se lo expliqué, lo hice para que él lo entendiese. Pero yo también lo recordé, entonces los dos ganamos porque yo aprendo más y él aprende más. Es ese proceso en que ellos hacen explícito cómo se produce ese aprendizaje cuando tienen que explicarlo para que la otra persona lo entienda. Es ese esfuerzo de tanto esforzarse, ellos también lo aprenden. De esa forma incrementan esas posibilidades de interactuar y crean zonas de desarrollo próximo, que decía Vygotsky, donde se produce ese aprendizaje. Esa distancia entre lo que el niño o niña puede hacer solo o sola y lo que puede hacer con ayuda de los demás. Esa ayuda se proporciona a través de la argumentación, del razonamiento, de pretensiones de validez en que los niños buscan el entendimiento, en que el voluntario o voluntaria que está en el grupo quiere que todos y todas participen, asegura la inclusión de todas las voces y que tengan un pensamiento crítico, que aporten su opinión, al mismo tiempo que se están ayudando solidariamente. Eso, en grupos interactivos, esas interacciones se multiplican por tantas tareas con tantos pequeños grupos como hagamos en la clase. Es por eso que estas interacciones aseguran, garantizan ese derecho al éxito educativo de todos y todas. Y asimismo lo confirman las niñas y los niños, que cuando les preguntamos, tanto a los que tenían un nivel más bajo como a los que tenían un nivel medio de aprendizaje, como a los que estaban en un nivel alto, en los resultados de pruebas de competencias básicas de diagnóstico, todos estaban mayoritariamente de acuerdo, muy de acuerdo, en que en grupos interactivos aprendían más. Es por eso, porque cuando se lo explican entre ellos y ellas, aprenden más y se ayudan más. Ese mismo proceso hace que niños y niñas lleguen a sus máximos niveles. Por ejemplo, a llegar como llegó la premio Nobel de Medicina Rita Levi Montalcini, cuando su compañero de laboratorio Stanley le decía, Rita, tú eres buena y yo soy bueno, pero juntos somos maravillosos. Es así como las niñas y niños en interacciones dialógicas, en grupos interactivos, llegan a ser también maravillosos. Para acabar con un ejemplo de dos niños que pasaron un poquito por ese proceso. Y así lo cuenta uno de ellos. Dice, pues cuando este amigo vino de Brasil, no sabía nada de inglés. Y creo que es realmente increíble que ahora ha aprendido inglés y sabe dos lenguas. No solo ha aprendido mates e inglés, sino que en los grupos interactivos
hemos trabajado más juntos, nos hemos hecho más amigos y amigas. Grupos interactivos logra que te hagas amigos. Y además ha ayudado también a otros niños de su grupo, como por ejemplo uno de ellos, que es muy inteligente pero muy callado. Le ha ayudado a hablar. Y a veces cuando tenemos dificultades, si está de buen humor, nos ayuda. Si a ese niño le hubiéramos hecho un diagnóstico desde la psicopedagogía, desde la psicología, hubiéramos dicho que tenía un trastorno del espectro autista. Aquí los niños de su grupo lo explicaban así, que era muy inteligente, aunque callado, y cuando tenía dificultades y estaba de buen humor, pues también les ayudaba. Qué diferente la oportunidad que dan esas interacciones, esos diálogos para la inclusión de niños como estos, de niños diferentes. Y además la valoración y la suerte de tener gente distinta, voluntarios y voluntarias que vienen de otros muchos sitios, que vienen a ayudar a los niños y a las niñas. Y eso también es muy, muy importante. Bien, es de esta forma que en el caso de grupos interactivos, esas interacciones dialógicas favorecen una comprensión más profunda no solo del pensamiento, sino también de los sentimientos de otros niños y niñas, enfocados a lograr la inclusión y el éxito de todos y todas. Veamos cómo se producen ahora esas interacciones en las tertulias literarias dialógicas. Una actuación de éxito en que no están agrupados en pequeño grupo, sino en una aula organizada en gran grupo. Una aula organizada en gran grupo en que el alumnado decide conjuntamente con el profesorado es leer un libro de las grandes creaciones de la humanidad, un libro de la literatura clásica universal, que quizás muchas personas adultas no hemos leído, porque no hemos tenido a lo mejor la oportunidad de participar en esas tertulias, en unos ambientes de aprendizaje en que la lectura no es para uno mismo, sino es para compartir con los demás. Las niñas y niños deciden qué capítulo van a leer para debatir cuando se encuentren en la tertulia. Se sentarán en un círculo, empezarán la tertulia comentando las ideas, los párrafos, las frases que han escogido de ese capítulo. Respetarán el turno y compartirán esas ideas. ¿Qué hará el maestro o maestra? Moderar esas interacciones, escuchando y fomentando la calidad del diálogo y la interacción, asegurando que se produzcan esas interacciones dialógicas. Eso los centros, las aulas lo harán una vez por semana en función del horario, en lengua castellana, en lengua inglesa, en cualquier otra de las lenguas de uso de la escuela o en la biblioteca o en cualquier momento en que realicen la tertulia como actividad educativa y cultural. ¿Cómo se organizarán? ¿Cómo se produce esa interacción, ese diálogo? Los niños y niñas comentan sobre las ideas de los demás, dicen si están de acuerdo o están en desacuerdo, si habían escogido la misma idea, pero la habían entendido de otra manera. Por ejemplo, en casa lo había pensado de una forma, pero ahora, después de escuchar a mis compañeros, lo veo distinto. Y esos procesos van haciendo que se cree una comprensión más profunda de los textos, una reflexión intersubjetiva, que no es solo lo que yo me he quedado de la lectura cuando lo he leído solo o sola, que es lo que yo he compartido con los demás y la reflexión y la interpretación de otras personas. Lleva a una interpretación más profunda que no se queda solo en la tertulia, porque cuando me marcho sigo pensando, esos diálogos quedan en la mente de los niños y las niñas. Ese habla interna, ese diálogo constante va más allá de la tertulia. Y esos procesos de diálogo y de interacción se introducen desde infantil, desde niños y niñas pequeños de 2, 3 años, que ya están participando en esos ambientes, en primaria, pero también en secundaria o en educación de adultos. Que leen por ejemplo, libros como estos, La Odisea o Romeo y Julieta, Las Mil y una Noches, las grandes creaciones de la humanidad.
Esos son las tertulias literarias dialógicas y conviene que sepamos qué son y qué no son. Son tertulias literarias dialógicas las que siguen esa orientación, esos principios del aprendizaje dialógico, esa base de la lectura dialógica con los libros de la literatura clásica universal. Porque ahora veremos que no producirían, las evidencias científicas confirman que el efecto de utilizar otro tipo de textos no tiene el mismo impacto en ese desarrollo cognitivo, social y emocional. ¿Cómo funcionan entonces? Como explicaba una niña, ellos leen clásicos de la literatura universal, llevan el libro a casa, lo leen con compañía o sin compañía, piensan un trocito de la lectura y cuando llegan al colegio se ponen en un círculo, piden turno, comentan las ideas y debaten sobre lo que dicen los compañeros. Esa es la dinámica que hacen a través de esos libros. Os pondré un ejemplo de cómo funcionan en esa tertulia. ¿Quién participa cuando llegan? Si esta dinámica se produce de la forma esperada, hemos observado que la mayoría del tiempo son los niños y niñas quienes están participando en las discusiones dialógicas. Habitualmente, en las aulas de investigaciones internacionales, como en Estados Unidos, se ha visto que como mucho un 4% del tiempo están los chicos y chicas participando en discusiones dialógicas. En las tertulias fue un 83% del tiempo el que se dedicó a que los niños y niñas hablaran. Fueron ellos y ellas quienes estuvieron implicados la mayoría del tiempo. El profesor o profesora solo intervino en un 16% del tiempo de una tertulia, que puede ser aproximado entre 50, 45, 50 o 60 minutos. ¿Quién participaba durante ese tiempo? Porque puede ser que en un 85% del tiempo participe el alumnado, pero el diálogo consista, por ejemplo, en recordar hechos o en repetir el pensamiento de otros más que el de uno mismo. Y que quizás fueran una minoría del aula los que participaran. ¿Cómo se garantizan entonces esas interacciones? Lo que vimos es que, de media, la participación del alumnado en una tertulia dialógica de unos 45 minutos fue del 79%. Es decir, que el 79% de los niños y niñas participaron. Es un porcentaje altísimo cuando las últimas investigaciones que han logrado los máximos índices de participación hablaban de un 61%. Estas interacciones dialógicas en esa tertulia logran que se incluyan el máximo de voces, el máximo de participación de todos y todas. En esas interacciones pasa ese proceso de interpensamiento, porque uno comenta sobre la idea del otro y sobre la idea del siguiente, y en esa interacción se produce ese interpensamiento en que están de acuerdo o en desacuerdo, o explican por qué, o preguntan por qué, o dan razones, hipótesis, cuestionamientos de las opiniones de los demás. Y veamos cómo sucede eso en un ejemplo. Los niños y niñas en esta clase de quinto estaban leyendo la Odisea y era el final de la historia, cuando Ulises está llegando a Ítaca. Debatían que iba vestido como un pobre. Y un niño escoge esa idea y dice que la lee en voz alta. Todos los niños y niñas siguen la lectura de ese trocito de párrafo en el que dice en la página 89 que ha escogido esa parte cuando dice tú trozo sucio y le da una patada, dice he escogido esta idea porque me hace sentir triste. A Ulises le hacen bullying simplemente porque ya no parece un rey. Sobre esa idea los otros niños argumentan su postura. Yo pienso que es horrible lo que le hacen. Estoy de acuerdo con lo que los demás han dicho. Es realmente injusto. Y así entran en un debate desde el minuto 15 de la tertulia hasta el minuto 25 de la igualdad de derechos, de la justicia o la injusticia, de los derechos humanos, la riqueza o la pobreza,
y el comportamiento humano con respecto a los demás. Ese debate tan profundo es lo que pasa en la tertulia, cuando niños y niñas de 10 años leen la Odisea, el Quijote o la Eneida. Salen debates de los grandes, como el amor, la fidelidad, los sentimientos, la importancia de las promesas, decir la verdad o mentir. Las niñas y niños están logrando niveles de desarrollo intelectual enormes con la lectura de esos libros y de esos debates. Un ejemplo es por qué esos clásicos, cómo se logran esas ideas claves con los clásicos, porque sabemos que hay un consenso sobre el valor universal de esa literatura clásica, que el valor es atemporal y son textos de gran riqueza y posibilidades de aprendizaje, y facilitan una lectura crítica a través de ese diálogo. Los niños se esfuerzan y para entender, para debatir, y así logran una comprensión más profunda, debates que no lograrían con otros libros que no fueran esos. Uno de esos niños decía cómo leer Las mil y una noches le había ayudado a expandir, a ampliar mucho más su mundo de la literatura y le había preparado para sus exámenes y para relajarse y disfrutar. El impacto, por ejemplo, desde los estudios literarios de leer Las mil y una noches en la infancia se ha demostrado en autores que han llegado a ser grandes autores referentes de la literatura inglesa, como Stevenson o Charles Dickens. De ahí el impacto de los clásicos, pero no solo desde la literatura, sino, por ejemplo, desde los últimos estudios de neurociencia, que explican cómo leer a Shakespeare tiene un impacto en la actividad cerebral que no lo tienen la lectura de otras obras. ¿Por qué? ¿Por qué ese reto cognitivo mayor facilita un desarrollo superior en la actividad neuronal, pero también en los valores, como veíamos, en las reflexiones profundas acerca de valores morales? Porque sabemos, como decía Courtney Cassen, emérita de la Universidad de Harvard, que el mejor profesor de salto es un buen obstáculo. Poniendo ese reto cognitivo mayor a los niños y niñas, logramos que lleguen a mejorar muchísimo los resultados. Como aquí vemos, niños y niñas que incorporaron la tertulia literaria dialógica en sexto pasaron de ser un 33% de la clase los que lograban resultados excelentes en lectura a ser un 57% en inglés. Así como en escritura lo mismo, de pasar de ser un 17% de los que obtenían excelentes resultados, iban 2 niveles por encima de lo que les tocaba por currículum, a ser un 32% el nivel de excelencia de esa clase. Esos procesos también les llevan a hablar de valores, de sentimientos, de amistad. Y ellos dicen que cuando estás en la tertulia aprendes y te haces más amigos porque los demás te escuchan y tú escuchas a los demás, porque así sabes lo que piensan los demás, su personalidad, y no tienes que escoger como amigo a alguien solo porque sea bueno en mates. Y sabes escoger, no puedes forzar a la gente a que sea tu amiga, aprendes a ser tú mismo o tú misma. Si ofrecemos ese tipo de diálogos, de interacciones, de debates de los clásicos a los niños y a las niñas desde que son muy pequeños, logramos transformaciones desde las primeras edades. Sabemos que la educación infantil es la base donde cuando el terreno está mejor preparado. Cuanto antes introduzcamos y les demos la oportunidad, les ofrezcamos la oportunidad de beneficiarse de esas interacciones, mucho mayor será la garantía que tendrán de tener mejores resultados, de superar muchos de los exámenes que les ponga la vida, no solo los académicos, sino también los personales, como el saber escoger bien a los amigos y amigas, a las relaciones a las que van a tener en su adolescencia y de mayores. Quiero acabar con un ejemplo de una niña que desde muy pequeñita participaba en estas tertulias, desde que tenía 2 o 3 años. Tenía al alcance esas grandes creaciones de la humanidad, esas interacciones dialógicas.
cuando Ainara tenía 7 años, había llegado nueva a una escuela y había una niña que la había invitado a la fiesta de cumpleaños. Una niña que venía a tiempo en esa escuela invitando a los demás a la fiesta de cumpleaños. Cuando ella me contaba esta anécdota, que había esta niña que le había invitado a la fiesta de cumpleaños y ella había decidido que sí iría a la fiesta. Y cuando le pregunté, ¿y por qué decidiste ir a la fiesta? Me contestó, porque yo no soy un rinoceronte. Y dije, creo que no lo he entendido bien, le voy a volver a preguntar, ¿por qué decidiste ir a la fiesta? Me dijo, Rocío, pues porque no soy un rinoceronte. Y yo pensé que había algo que no estaba entendiendo bien. Y le dije, claro, Ainara, ya veo que no eres un rinoceronte, eres una niña. Pero me estabas diciendo que fuiste a la fiesta y yo te pregunto que por qué decidiste ir a la fiesta. Que ya te lo he dicho, porque no soy un rinoceronte. Y como veía que no conseguía entender, ¿no? Decía, pensaba que me estaba faltando una ayuda, fui a buscar ayuda de su madre y le dije, mira, que no entiendo, que me está diciendo que no ha ido a la fiesta, que ha decidido ir a la fiesta porque ella no es un rinoceronte. Yo creo que hay algo que no estoy entendiendo. Ella, con 7 años, conocía una de las grandes obras del teatro del absurdo, como es la obra Rhinóceros de Ionesco, en la que explica que toda la sociedad, no es una crítica a la sociedad de masas, toda la sociedad se van convirtiendo en rinocerontes, excepto uno, el protagonista, que no sigue a las masas. Ainara, con 7 años, decidió que sí iría a la fiesta de una niña de su clase que tenía síndrome de Down, que llevaba años invitando a los niños y niñas de la clase y nadie iba a la fiesta. Ainara, que había vivido en interacciones de elevado nivel histórico, social y cultural, así como de valores de profunda amistad, decidió que sí iría a la fiesta y al final acabaron apuntándose 13 niñas y niños más. Es ese tipo de interacciones las que podemos ofrecer a niños y niñas de nuestras escuelas, como esta maestra de Zaragoza que ha introducido ya las tertulias en su escuela, porque somos maestros y maestras profesionales de la educación que, como en la historia, no queremos ser rinocerontes y queremos poder ofrecer a nuestro alumnado las mejores creaciones de la humanidad, las mejores interacciones. Si os parece, lo podemos dejar aquí y tenemos unos 10 minutos para el debate. Muchísimas gracias, Rocío. Creo que a todos nos ha encantado tu conferencia, tus palabras. Voy a abrir el micro para Javier Pagan, que me acaba de levantar la mano y a ver qué nos comenta. Hola, Javi, ¿ya puedes hablar? Buenas, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Hola, muy bien, Javi, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Oye, pues muchas gracias porque me ha encantado. Y yo tengo una pregunta en relación a este turismo. Bueno, en realidad tengo un par, pero lanzo la primera y es, el concepto de lectura literaria de lógica está bien y cómo se consigue o qué pasa si los participantes o hay parte de los participantes que no traen las lecturas, por ejemplo, las lecturas literaria de lógica. Entonces, si se puede contar la dinámica de la lógica, cómo conseguimos esa participación partiendo de la necesidad de que haya lectura previa. Eso me he explicado. Sí, no sé si te he escuchado del todo bien, pero si no me dices, ¿eh? ¿Cómo se consigue que traigan las lecturas hechas? ¿De qué pasa si hay niños, imagínate que iniciamos la lectura literaria y hay niños que no traen la lectura, no están Vale, comprometidos con la lectura, no encuentran el sentido? sí. Cómo se genera, cómo se inicia? Vale. Bueno, para empezar, intentamos poner, o sea, para empezar la tertulia, el hacerles partícipes a ellos de que decidan qué libro vamos a leer dentro de esa lista de clásicos, cuántos capítulos, no es una actividad forzada en que les vamos a imponer cuántos capítulos van a leer, ese mismo diálogo igualitario con los argumentos lo vamos a llevar a cabo también el profesorado. Y intentamos también que llevando el libro a casa intenten tener esa ayuda en casa y podamos asegurar que han hecho la lectura. Si vemos que hay niños y niñas que van a tener dificultad de hacer la lectura, intentamos
buscar un espacio antes en el centro, en la biblioteca, en la asignatura, si hacemos lectura en el aula en algún momento, para que puedan hacerla o que otro compañera o compañera les pueda ayudar. Puede ser que al principio hay niños que no tienen tanto el hábito o les cuesta más, entonces intentamos que todos y todas lo lean, pero si nos encontramos con uno o una que viene y no ha leído el texto, no le vamos a dejar fuera, no, porque la idea es que todos y todas acaben participando. Entonces, podemos implicarle de distintas formas. Por ejemplo, yo tengo a un niño o niña al lado que veo que no ha leído y le digo, bueno, vamos a medias, te presto un párrafo, tú lees mi idea y yo la comento. Y de esa forma le hago partícipe. Es para empezar. Después lo que observamos es que muy rápido, como ellos deciden, como ellos escogen la idea y deciden por qué la han escogido, son protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, quieren debatir con los demás quieren participar de eso. Y la idea de que tengan la posibilidad de abrir turno y de comentar las ideas de los demás. No es una tarea que responden a una pregunta concreta de comprensión lectora que les ponemos desde el libro o desde la ficha o desde la actividad que viene marcada. Ellos son los que están decidiendo el sentido que tiene para ellos la tertulia y la lectura. Y poco a poco van enganchándose a ese diálogo. Si no han leído, no pueden participar. Se quedan fuera, no saben de qué va. Pueden comentar la idea, pero les falta algo. Eso hace que al día siguiente tengan más ganas de leer. Entonces, por un lado es la ayuda, el apoyo, asegurar que proporcionamos al máximo la posibilidad de que hagan la lectura, y por otro es crear esa interacción en la que no le dejamos fuera, en la que hacemos que se enganche de una forma en la que tenga voz, en que tenga participación. Vemos que a veces son los niños que más dificultades tienen, los que están más desenganchados de la actividad académica o de la actividad académica más tradicional, los que cuando tienen la oportunidad de participar en tertulias brillan, se despiertan ahí porque tienen la posibilidad de participar de otra forma que hasta entonces no habían tenido. Muchas gracias, Rocío. ¿Tenías otra pregunta? Javier, ¿has dicho que tenías alguna otra pregunta? Bueno, realmente no sé hasta qué punto lo has contestado, Rocío. Lo que me preguntaba era, esto que tú acabas de comentar ahora, de esa ayuda entre los niños, en el caso de que haya participantes de la tertulia que no están motivados al principio para leer, cómo se conectaba con las dinámicas de interacción dialógica, que si hay una combinación de esos dos elementos, en los que hay una persona en la que tú lees mi texto y yo lo comento, o yo te ayudo en la lectura fuera de la clase, hasta qué punto eso, si son integrales estos conceptos para estimular la participación de todos los alumnos, que es el final, ¿no?, de la tertulia literaria. Sí, cuando, por ejemplo, a niños que antes de la tertulia, o sea, cuando a uno de esos niños puede expresar una idea, también el tener la oportunidad de expresar esa idea por primera vez, cómo se recoge eso en esa interacción dialógica. Cuando un niño o niña que nunca ha hablado, por primera vez habla y quizás no ha leído el texto o es muy tímido o le cuesta participar, se le da una cuestión que es un principio que se tiene en cuenta en la tertulia, es dar prioridad a quien hasta ese momento no ha participado. Es decir, si hay un niño que ha participado 5 veces y otro que no ha participado ninguna, le acordamos entre todos y todas que se le dé el turno de palabra antes. Muchos niños lo que observan es que cuando escuchan a aquellos y aquellas que tradicionalmente no participan, cambian la mirada de alguna forma, ven que esos niños también tienen algo que aportar. Y niños y niñas con los que nunca antes habrían hablado porque no son amigos o porque no son del grupo, porque no son los que destacan o los que tienen un nivel más alto, en la oportunidad tienen la oportunidad, en la tertulia tienen la oportunidad de expresarse, de tener esa voz. La consecuencia de ahí es que después se aprovechan de los espacios, por ejemplo, en el patio o en la hora del comedor, tienen algo sobre lo que hablar, cuando antes no hubieran tenido ese apoyo. Esa interacción dialógica que va más allá del aula no se queda
en el momento de discutir o debatir sobre Don Quijote o sobre Ulises, sino que cuando salen de ahí tienen algo más de lo que hablar. Por ejemplo, niñas y niños que han compartido cuestiones personales en la tertulia. Después se han sentido apoyados y han tenido el apoyo de los compañeros fuera de ahí. Ese diálogo va más allá. No es una cuestión de utilizar el habla productiva o el habla más efectiva. Es una cuestión de compartir un pensamiento y un sentimiento también a ese nivel, que hace que vaya más allá. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Por el momento veo que no hay más preguntas, nadie levanta la mano, así que nada, decirte que muchísimas gracias por tu conferencia. Creo que todos hemos aprendido mucho y encantados. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.